Bueno, acá estamos, señores. Estamos prontos a iniciar este video con Santiago Jacob de Biolip, productores de aceite de oliva orgánico de La Pampa, Argentina. Vamos a esperar que se vayan sumando. Hoy no pusimos música, me tocó correr toda la tarde. Así que ahí vamos, ahí está Santiago. Vamos a enviarle la invitación. Biolip. Ahí estamos. Ya seguramente se va sumando. Ahí estamos. ¿Me escuchás bien? Sí, ¿vos me Perfecto. escuchás? Fuerte y claro. Nítido y claro, en realidad. Bueno, mientras vamos esperando que se sume la gente, yo voy dejando que esto va a quedar grabado. Eh, Antes que nada, muchas gracias por sumarte, porque posta, esto lo armamos lo armé con tu hermano te mandó en cana y te dijo, Sí, él sabe más que yo, habla con él. Eh, porque de hecho, bueno, vivo, sí, él está más en la parte comercial de la empresa y yo estoy más en la parte de la producción. ahí va. Bueno, como te comentaba hoy a la tarde, estos videos están pensados para hablar sobre producción de alimentos enfocados en el consumidor final y en el comerciante que está detrás del negocio. La idea es poder generar contenido para que ellos puedan tener herramientas a la hora de tomar decisiones y empezar a nutrirse con información, un poco lo que hablamos hoy. Ujú. La gente tiene a veces, en muchos casos, desconocimiento sobre un montón de cosas, eh, y entre todos, mira, algo que fuimos detectando con algunos productores es la falta de conocimiento y no pasa tanto en el aceite, pero sí una comparación de los productos convencionales a la hora de comparar con un producto orgánico, ¿viste? O sea, buscan la homogeneidad, no sé, la estabilidad que por ahí tiene un producto convencional en un producto orgánico. Mm. Eh, mm, sí, bueno, totalmente, de a poco está empezando a cambiar, ¿no? Y la gente está empezando a buscar cada vez más productos orgánicos, eso es importante, sobre todo por el cuidado del medio ambiente y la salud, ¿no? Después, en cuanto al aceite y lo que hablábamos hoy un poco, a ver, esas cosas que nos han quedado, ¿no? De esto que vos me preguntabas, de la prensada en frío, la famosa prensada en frío, o las diferentes calidades. Yo creo que ahora va a empezar un camino en Argentina eh, en donde vamos a empezar a distinguir mucho más las calidades de los aceites. Como pasa Empezó en otros a, lugares, tal vez en la etiqueta te dice que es un aceite de cosecha temprana, ¿no? Que es un aceite de una aceituna que se cosechó verde. Vos vas en algunas góndolas de algunos lugares del mundo y ves esos aceites que tienen un valor altísimo, ¿no? Pero son sí, aparte de ser extra vírgenes, primera extracción y en frío y todo, te avisan que es un aceite de mejor calidad porque está hecho con aceituna en verde. ¿Qué pasa? Cuando vos, a nivel producción, vos haces aceite con aceituna en verde, sí, vas a bajar muchísimo la cantidad de de producción. extracción de aceite que tiene, vos vas a estar rindiendo Sí. 12-13%, que a veces es una pérdida muy grande contra el 16-17% que podés llegar a tener con una fruta un poquito más madura, que también vas a hacer un gran aceite, ¿no? Vas a hacer un muy buen Sí, aceite también, pero no va a ser lo mismo. No ese es el de los campeonatos, ¿no? Como dicen, es el que mandan a los campeonatos, es el que sacan la primera semana, o antes, lo hacen con tal vez con una maquinita más chiquita, más cuidado, ok, o sea, mientras más verde está la aceituna, de mayor calidad va a ser el aceite. totalmente. Ok, Sí, va a buen tener punto. sabores, muchísimo más eh, propiedades, eh, todo tipo de atributos, muchos menos defectos. Vos pensás que cuando vos pensás en una cosecha, ¿no? Vos estás moviendo un camión con 10.000, 15.000
hasta 20.000. A veces lo mejor es hacerlo en las mismas cajas, ¿no? Transportarlo en las mismas cajas, así no te aplasta. Pero tal vez Sí, ya cuando la fruta está un poquito más madura o que ya empezó a faltar agua o ya empezaron a caer algunas heladas durante la cosecha, sí, eh, te llega fruta más dañada. Si bien está, a ver, no estoy diciendo que con eso de aceite casi todos los productores hacemos muy poco de cosecha temprana, se empieza, obviamente que vos vas separando lo que primero cosechás, lo vas poniendo en un tanque, también podés hacer varietales, podés ir cosechando por planta, y también hay una particularidad en las mismas plantas, no todas no, no todo florecen madura al mismo junto, ¿no? tiempo. No todas florecen al mismo tiempo y no todas maduran al mismo tiempo. Es Bien, decir, bien. hay especies como la arbequina, que es más aguantadora, te florece más tarde Sí, y la fruta puede mantenerse sin madurar mucho más tiempo en el árbol y tampoco se te cae, tenés muchas ventajas. En cambio, una bien. farga, un nevadillo se te va a madurar mucho antes. Entonces, Bien, ahí cuando vos comenzaste a hablar, nos dijiste algo que me parece súper interesante de destacar, que es que empezaron a aparecer ya varietales en las góndolas, que antes no había, que sí pasa con totalmente. el Bueno, vino, si uno mira la bueno, evolución en el vino, Bioliv hace muchos años sí, tenía varietales en góndola, una botellita muy linda y teníamos varietales. Fueron, creo que no sé si no fueron los primeros o los segundos en hacerlo en Argentina, pero en otros lugares se usa muchísimo y por eso, y ahora está empezando a empezar acá, a pasar acá. Y también, exactamente. y yo creo que no falta mucho para que el eslogan cambiemos ese eslogan de primera prensada en frío que tanto nos fijamos todos, porque es una cosa que, a ver, prensada, yo no estoy seguro, no puedo afirmarlo, pero eh, no sé si cuántos productores grandes usan prensa, no podría decirlo, creo que ninguno. Debe haber muy Y pocos, debe haber muy pocos, pero en la mayoría, digo, debe haber, porque yo pensé que no quedaban más, y el otro día, el año pasado fui a Mendoza y me encontré con una planta que trabaja los dos sistemas, prensa y hace centrifugado. Y me bueno, sorprendió, yo pensé que no se hacía más, real. yo realmente no lo desconozco, yo lo digo de la completa ignorancia, pero hoy las técnicas han avanzado muchísimo y si bien sigue siendo primera extracción, porque ahí está el detalle, esa información no era mala, Exactamente, ahí está sigue el siendo punto, la buen primera punto, buen extracción. punto. Cuando vos agarras lo que también se hacía y se hace para una segunda calidad de aceite, un segundo, eh, una mezcla, un aceite mezcla, por ejemplo, no necesitas que sea un aceite extra virgen o un aceite de primera extracción. Entonces, ¿qué pasa? En esa pérdida que vos tenés, que termina en el orujo, que es el desecho de la aceituna cuando sacaste la primera extracción, vos tenés un orujo, que es toda una Sí, pasta, que también tiene carozos, tiene un montón de cosas. Si vos hicieras una extracción de eso y si le metés temperatura, más sí, todavía, te vas a ganar un 3-4% de un aceite de una segunda calidad que te va a servir qué sé yo, hacer una mezcla o hacer un atributo con algo. bien. Eh, yo creo que ahí están las claves, ¿no? Como que se empiece sí, a valorizar la primera extracción, que se empiecen a venir en las etiquetas el varietal que tiene, el blend, o si es directamente eh, un varietal puro. Entonces, esas Claro. cosas creo que son las que van a empezar a pasar en Argentina a nivel comercial con el aceite, que están empezando a pasar gracias también a todo el impulso de los cocineros, de todo Bueno, bueno, se está empezando a ver, creo que Suelo ya tiene varietales, nosotros trabajamos con Finca Lecumberri que tiene varietales sí, también. Creo que si uno mira la evolución del vino, eh, marca un poco el camino que va a seguir o posiblemente llegue a seguir el aceite de oliva, ¿no? O sea, empezar a trabajar sobre las distintas variedades, el terruño, la altura, no sé si la altura, pero en el aceite podemos decir la época de cosecha, como encontrar distintos diferenciadores que en la góndola puedan destacarse y poder tener una paleta más variada de aceite de oliva. bueno, también vamos a empezar a notar atributos diferentes que nosotros tenemos la posibilidad a nivel país
de lo que es un aceite de Mendoza o de altura con lo que es un aceite tal vez de nivel del mar, con Claro. cercanía, con brisa marítima. Si nosotros en Dorrego, el campo, en realidad, el olivar está a 15 kilómetros del mar. Y eso es Mira, ahí algo que, va. en realidad, por eso esta zona en Dorrego está creciendo mucho. Toda esa zona es una zona de la provincia de Buenos Aires que es un poco más seca que el resto de la provincia, tiene una amplitud térmica muy grande que a la planta le hace bien y también tiene cercanía con el mar. Y hay ciertos atributos y ciertas características que a la aceituna le hace muy bien. También le hace muy bien, por supuesto, y es muy, muy fácil de controlar. En Mendoza vos tenés un clima en donde, o en ni hablar en más al norte, donde hace más calor, que la planta no para de Sumamente crecer seco. nunca. A veces vienen podadores del norte, de fincas que trabajan en fincas parecidas en La Rioja, y ellos te dicen, allá la planta está permanentemente creciendo, no tiene nunca un momento de Claro. descanso. Tiene, entonces hay que controlarla muchísimo más y por eso también son muy buenas las producciones, ¿no? En cantidad. Bien, mira, contanos, justo ustedes deben estar terminando el momento de la cosecha, ¿en Nosotros qué estadio sí, ya de la cosecha están ahora? Nosotros ya terminamos la cosecha, empezamos el 24 de abril y terminamos, tuvimos un mes y medio cosechando. Bien. Bueno, nos contás un poco La de la cosecha, no, cosecha. bueno, eso también está cambiando mucho, ¿no? Hay diferentes metodologías de plantas y de producción, sobre todo, Sí, y nuestro campo tiene la particularidad de que es a la antigua, ¿no? Es en secano y sí. es en árboles grandes que están cada 10 metros, 10 por 10, ¿no? Son ¿Qué árboles altura grandes. tienen? La dificultad de cosecha, nosotros tenemos vibradores, pero también como los árboles son tan grandes, toda la copa no puede vibrar, entonces también hay que reforzar con caña. Al ser orgánico, nosotros permanentemente luchamos con limpieza, tenemos que hacer control de maleza diferente, no podemos estar echando productos y nuestra cosecha, la verdad que es muy complicada en cuanto al movimiento de gente, ¿no? Hoy hay técnicas y hay plantaciones modernas que se están haciendo que son en intensivo o súper intensivo, ¿no? Que son más como un arbusto, que ya Claro, hay con planta máquinas, baja. seguramente todos lo vieron, que vienen una máquina por arriba y aspira todo y va sacando toda la... Claro, Mira, eso es como se está haciendo ahora en plantaciones modernas. Nuestra plantación es a la antigua. Es una cosecha complicada, es muy linda, pero es un desafío muy grande. Aparte que hay que buscarla, hay que tener sectores en donde tenés mucho más producción que otra, entonces tenés que mucha más organizarte carga. bien. Claro, mucha más carga. Y aparte en un campo de 500 hectáreas que tal vez hay 10 lotes que vos los podaste el año anterior, entonces en esos no vas a tener producción, lo estás cuidando para el siguiente año, todo, todo un desafío permanente, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a ir ¿Cuántas podando? ¿Cómo hectáreas vas? tienen? ¿Cuántas hectáreas ¿Perdón? tienen ustedes? ¿Cuántas hectáreas tienen plantadas? 500. 500 hectáreas. 48.000 Bien. árboles. 48.000 árboles. A ese número quería llegar. Sí, Claro, 48.000 es un árboles. montón para cosechar. Es un montón para cosechar. Es un montón para todo, para trabajarlo todos los días, para podar, para rastrar, pasar cinceles, pasar, todo es un montón. Lavar, pero bueno, es un trabajo interesante y que está dando su crédito, ¿no? Y hay algo interesante que pasa. O sea, te preguntaba qué cantidad de árboles tenían, porque la cosecha es en un mes y medio. O sea, en un mes y medio tienen que cosechar 48.000 árboles No, y no, producir toda esa no, aceituna en aceite. no, porque no entras a cosechar todo el campo. No, Ah, no, no, no. Vos tenés lotes que vos los estás preparando para el próximo año. No en todos los lotes la carga se da igual. ok, Eh, no. Entonces, en algunos lotes preferís ni siquiera entrar a lastimar la planta. bien. A veces se lastima. Sí, sí, con Juan de Anaparca hablábamos también de eso, ¿no? La cosecha en sí es un poco agresiva para la planta y necesita una recuperación, obviamente. Sí, 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 totalmente.
Y más si no agregás, bueno, fertilizantes, y si bien se pueden agregar cosas naturales y compost y el mismo orujo y la hoja que nos queda en la cosecha y muchas cosas pueden volver y nosotros tenemos caballos por debajo de las plantas y se pueden hacer un montón de técnicas en lo orgánico sin echar fertilizantes artificiales, ¿viste? Es muy complicada la recuperación de un año al otro y Claro. más al ser árboles grandes, entonces vos es conveniente ir sectorizando, ese es el ideal de las fincas estas. Las fincas modernas entiendo que no es así, pueden ir año a año los Cosechando. dando más y más, porque aparte tenés la ventaja de que podés darle alimento, ¿no? Claro. Sí, tenés, o sea, tenés mayor cantidad de plantas en menos espacio y tenés una facilidad al momento de la cosecha bastante diferente a la cosecha que tienen ustedes. No estás dependiendo tanto del agua, vos ahí tenés riego, le podés meter cuando le falta, tenés un montón de ventajas. Claro. Bueno, para el que no sabe, lo que él plantea en cuanto a la forma de plantación tiene que ver con los árboles que se plantaban antes, se buscaba árboles de un gran desarrollo con una distancia de 10 metros, me dijiste, ¿no es cierto? Entre árbol y árbol. En 10 por 10 están, sí. Bien. Y ahora lo que se planta son árboles mucho más chicos, de bajo viento, que se llama, con una copa que se abre casi al ras del suelo, y crecen hasta 2 o 3 metros y permite una cosecha mucho más fácil que un árbol de... ¿Cuántos metros tenemos? Un árbol de Ah, 12, 15 puede metros. llegar puede llegar a 5 o 6 metros tranquilamente. Me pasé un poquito. No, Bueno, no, también puede haber, si los dejás y no lo parás y no lo podás nunca, sí, puede crecer muchísimo más. Pero lo ideal es tenerlo a 4 o 5 metros para que sea posible la cosecha. claro. El, Sí, 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 el, sí. en lo que vos decís del intensivo hay dos. Hay uno que es intensivo, creo que es 3 por 7 metros, son árboles más chicos, y después hay una ahora que es más arbustiva, creo que es 1 por 1,5. Están muy cerca y, y el árbol es chiquito y se controla mucho mejor. Y ese sí Claro, se, sí, se sí, sí. cosecha, se cosecha directamente con máquina, Sí, sí, vienen con la máquina vibradora y lo sacuden, ¿no es cierto? Sí, totalmente. sí, eso es lo que había visto. Sí. Bueno, contanos un poco sobre la elaboración del aceite en frío. Recién ahí estabas comentando un poco, nos estabas introduciendo al tema. Siempre se plantea este tema de, el médico me dijo que busque aceite de oliva primero prensado en frío. Hoy sabemos que la mayoría ya no se prensa, sino que se trabaja con centrífugas. Pero antes de meternos en ese punto, veamos por qué se habla o por qué se elabora el aceite en frío. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de elaboración? Eh, Mira, se habla de no meterle temperatura, sobre todo. A ver, lo cierto es que si vos agarraras después de la molienda, ¿no? Después de la Sí. molienda, y cuando lo metés en la amasadora y empieza a dar vuelta y vos le metés temperatura, vas a rendir mucho más, pero le vas a bajar muchos atributos, vas a hacer una especie de cocción y vas a bajar la calidad del aceite. Bajar la Entonces, calidad, claro. por eso hay que tener cuidado hasta qué temperatura vos podés llegar para que siga siendo, para mantener los atributos y tener un buen rinde. Por eso ahí está el límite. Pero básicamente es eso, tratar de hacer la primera extracción que hoy se hace, llega a la fábrica, hay un primer paso que hay una cinta que te lleva por una ventiladora para tratar de sacar todo lo que es hoja, rama, que eso después lo volvemos a utilizar, lo ideal es que vuelva abajo de las plantas, después pasa por la lavadora si es necesario, tampoco es bueno meterle mucho agua, hay veces No. que nosotros nuestro almacero prefiere no pasarla por la lavadora, si viene bien la fruta, ¿no? Si viene cuidada, eh, porque el exceso de agua, después vos la vas a tener que separar. Todo el agua que La vos tenés que eliminar, claro.
exactamente, todo el agua que entre al último decanter, la vas a tener que sacar de alguna manera y te va a dar un trabajo extra y va a estar mezclándose. Entonces, lo ideal hoy en producción es tratar de no lavar, después vas a ir a la tolva grande y va a ir pasando al molino, ¿no? Una vez que lo tenés triturado, va a la amasadora. A la amasadora. Ahí lo ideal tampoco es pasarte con el tiempo, ¿no? Por eso es una cosa muy delicada. Eso era importante, que la amasadora no esté más de 45 minutos. Por eso también es una cosa científica en donde vos te tiene que estar llegando aceite. Lo ideal es no parar, Claro. ¿no? Vos estás en cosecha, entonces lo ideal, una vez que arrancaste, es seguir metiendo la aceituna a un ritmo determinado para no parar. El parate, un corte de luz, un parate que vos, o sea, te quedaste sin producción, sobre todo si es un parate de emergencia, es peor todavía. Un corte de luz, que se traba, un motor, un sinfín que saca el orujo que se trabe. Eso puede ser peor todavía, porque ahí vas a tener que frenar la producción y vas a tener un exceso de borra en algún momento que vas a tener que mandar a otro tanque. Vas a tener que separar y volver a arrancar. Entonces, si no tenés ningún problema, lo ideal es darle continuidad. Y que cada cosa lleve su tiempo. Por ejemplo, que la aceituna no esté en la... Nosotros tenemos una amasadora que funciona. Entra por un lugar y como que va dando la vuelta. Son 3 Todo pisos. continuo. Todo continuo. Va cayendo de uno al otro piso y cuando está ya al final, sale por una manguera al decanter. El decanter es una centrífuga horizontal que vos le vas a meter 3.000 kilos por hora, suponete, y va a estar Bien. dando vuelta, va a estar separando, ¿no? Y va a ser la primer separada de aceite del resto, del orujo, de todo lo demás. Agua, pulpa. Sí, el agua, la última, vas a tener otra centrífuga que ya gira más, a más velocidad, que gira a 8.000 vueltas, no a 3.000, Bien. que es más chiquita, gira más fuerte y ahí es donde más sale el agua. Ese es el último paso. Y ahí ya Esa sale es la vertical chiquita. exactamente, una vertical chiquita, que es una máquina que gira más rápido, que separa ya lo último del agua, sobre todo, la saca la última. El primer decanter, el que es horizontal, te va a estar separando más lo que es el orujo, el carozo, bueno, ahí va todo, ¿no? El carozo, lo que puede haber quedado de suciedad, todo eso te lo va a estar separando el primer decanter. Sólido de líquido, podemos decir. Sí, ponele. En el otro va a ir mucho, exactamente, porque ahí va a ir, ya al otro va a ir directamente todo líquido, porque de hecho antes de pasar a la otra tiene una especie de, no un filtrado, pero una colada, como un colador. Entonces, Saca ahí, todo lo grueso. exactamente, ahí ya lo último ya te queda. Y Bien. después vas al otro, que es la centrífuga esa. Y después ya a los tanques, ¿no? A la bodega. Y después vas a tener un proceso de filtrado, que también es importante. Y también eso se puede decir, cuando hablábamos de la calidad y del paladar y todo, hay Buen punto. que se ha animado a hacer un sin filtrar. Aceite sin filtrar, sí. Sí, que tiene su particularidad. A mí, que tuve la posibilidad de este año de estar probando y tratar de estar mejorando y aprendiendo en los sabores y todo, porque es un desafío para mí. Creo que es lo que más me falta avanzar, ¿no? Porque aparte cuando lo sacás directo es muy intenso. Claro. Y probarlo y empezar a encontrar los defectos que puede llegar a tener o la madurez en fruta que tal vez está pasado un poco. Esas cosas son las últimas que me falta a mí empezar a entender, pero sí me está gustando mucho el aceite sin filtrar. Que en realidad se habla de que el aceite sin filtrar lo que tiene es, o sea, en calidad no varía, pero sí resalta un montón los sabores por la presencia de partículas que hay propias de la aceituna, ¿no es cierto? Yo creo entiendo que sí, la verdad que no te lo podría asegurar. Sí, esto fue lo que en la Escuela Argentina de Vinos, yo hice en algún momento una cata de aceites de oliva
Y justamente nos explicaban eso, ¿no? Que no hay una diferencia en cuanto a la calidad en sí, sino que la presencia de partículas propias de la misma aceituna realzan sabores. Claro, sí. Bueno, también todo, por eso, todo es un... Manuel, la persona que nos hizo el aceite este año, al cual le agradezco mucho porque la verdad que me tenía paciencia y me explicaba muy cuidadosamente todo. Es una persona que sabe mucho de aceite y de producción. Y él le presta, es como que trata al aceite como a un ser vivo, ¿no? Un poco. Entonces, y todo el tiempo te habla del cuidado que hay que tener y de no tratar de moverlo lo menos posible y después dejar que se decante bien y darle su tiempo y después filtrarlo. Es como todo un proceso muy romántico, pero que cuando vos lo ves en funcionamiento es real. Entonces, bueno, fue una experiencia muy buena la de este año, la verdad, en ese sentido. ¿Sabes que me contaste eso y me hacía acordar mi viejo cuando hacía el aceite? O sea, el decantado era el proceso de separación de la pulpa esta que queda y el agua, o sea, al prensarlo le queda el agua y el aceite y va trasvasando de un frasco al otro y separando la borra y el agua que va quedando y lleva Claro, un tiempo largo, o sea, sí, muy es largo. ver cómo empieza a separar y a decantar, esto que vos decís de no moverlo, es clave, Sí. porque donde lo moviste, mezclaste la borra Y y estás de nuevo retardas con el un poco. proceso. Claro, tal cual. Sí, 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 sí. Por eso, bueno, entonces con Manuel todo era muy así, ¿no? Bueno, pero ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Y dónde lo vamos a poner? Y esto que no, y lo de la manguera él te lo separa, ¿no? ¿Por qué no? Pero pará, porque esto quedó mucho en la manguera. Estamos hablando de mangueras grandes, de un diámetro grande. No, entonces Sí, esto lo vamos a pasar a otro tanque porque no, estuvo un día acá en la manguera hasta el otro día que volvíamos a arrancar la producción. Entonces él te va separando todo y te hace un tanque que después, bueno, como hablábamos hoy, ¿no? Tal vez alguien usa para hacer jabones o te lo mezclas con la borra y tiene otro uso. mira. Bueno, interesante tener personas que tengan ese cuidado en la producción, Sí, porque es clave. fue un punto muy importante de la cosecha de este año. Bien. Bueno, y ahora sí, bueno, ahí nos contaste todo el proceso de producción. Eh, Todos, o la mayoría de la gente que consume aceite siempre está buscando este famoso aceite de oliva primera prensado en frío. Hoy lamentamos decirle que prensado ya no se utiliza más, salvo en algunas No, dijimos fábricas que por no ahí muy chicas. sabemos, no sabemos dónde. Puede ser que haya lugares que sí, ¿eh? Yo tengo certeza de algunas, por ejemplo, yo sé que en Cruz del Eje todavía se sigue prensando, en la zona de donde yo vengo existen las prensas todavía, mi viejo hace aceite de oliva en prensa, pero sé, y esto por certeza, que las plantas más grandes, las plantas más comerciales, sí utilizan aceites de oliva, perdón. Utilizan centrífugas para poder hacer el aceite, con lo cual el término prensado en frío quedaría fuera de uso. Sí se centrifuga en frío, por eso se habla de primera extracción en frío y no de prensado en frío. Hay algunas etiquetas que ya han dejado de poner el tema de primera prensada y han empezado a usar extracción, que Sí, 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 tal cual, es cierto. me parece correcto. Sí, que sería la forma correcta de empezar a renombrarlo, por eso la idea por ahí de empezar a hacer esto. Mira, acá hay una pregunta que seguramente lo vas a saber responder bien. ¿El aceite se puede solidificar? Porque me ha pasado. A ver, Totalmente, contanos. totalmente. Sí, sí, el aceite a temperatura, un muy buen aceite en una cocina abajo, en una alacena que está fría, realmente ya puede marcarse abajo que, que se solidifica. Y un buen truco para, no vamos a ver si es mejor que otro, ¿no? Pero sí para saber si es un aceite que tal vez que es extra virgen y que tiene algunas cualidades, es ponerlo un poquito en la heladera. En el Un heladero, ¿no es poquito. cierto? Sí, un buen aceite debería ponerse como una miel directamente.
Cremoso. Sí, 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 sí. solidificado, duro. Y puede pasar en un ambiente, en un garage. Sí, a mí me pasa seguido y por eso también el almacenaje en la bodega en esta época del año que hace mucho frío, hay que mantenerla a temperatura En un y ahí es todo un... sótano. No, no, hay que mantener los calefactores prendidos en las bodegas, que las bodegas son muy grandes y Claro. tiene un costo importante de energía. Incluso también cuando necesitas mover, si tenés una venta, en Sí, esta época del año, suponete, y vos contratás un sistema, hay algunos que vienen preparados con el sistema que tiene como un sistema podríamos decir, como una especie de calefacción central, como una losa radiante que va por debajo del camión y no deja que que se se enfríe. solidifique, porque si te pasa que mandás aceite a un lugar, es muy difícil después bajarlo si se Después solidifica. sacarlo. Claro. Sacarlo, Sí, sí, exacto. sí. Entonces, se va a volver a poner bien, pero puede tardar y se te puede poner, podés tener mucha pérdida. Te hago una pregunta, a ver si me puedo sacar de una duda. Si el aceite fue calentado al momento de la elaboración, ¿se va a congelar también? Yo no sabría decirte, pero me Podríamos animaría a probar, decir que no. ¿no? Me Claro. animaría a decir que no. Es una pregunta para que prueben. Yo, Prueben esto, posta, esto es real, para un consumidor que quiere validar la calidad de su aceite, si lo pone en heladera va a tener no una sí, certeza. no, no es una certeza que vas a tener, pero sí es un principio, es un primer síntoma de que es un aceite que está bien. Sí. Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, escucha, pregunta también importante. ¿Qué nivel de acidez tiene el aceite que producen ustedes? Bueno, nosotros los estudios de laboratorio todavía no llegaron, así que todavía no te puedo decir exactamente, pero lo que se busca es, a ver, ¿puedo salir de acá un segundo? Sí. Bueno, Santiago salió un momento de buscar información y vuelve. Venimos hablando sobre la producción de aceite de oliva en General Dorrego, en La Pampa, Argentina, donde Biolip tiene, acá estábamos viendo, 48.000 plantas, 500 hectáreas, que es un montón, es un montón. Y hablábamos sobre el objetivo de este vivo fue un poco derribar un mito que existe que tiene que ver con el aceite de oliva primero procesado en frío, algo que generalmente el consumidor de aceite busca y que no se hace, no se consigue. Algunas marcas por ahí, como para poder mantener el marketing, lo suelen utilizar porque vende, porque en cierta medida vende, pero si hablamos honestamente, son muy pocas las plantas, y sobre todo en las plantas de elaboración más chicas, que siguen trabajando con prensas. En el caso personal conozco porque mi viejo hace aceite de oliva, continúa haciendo aceite de oliva, utiliza una prensa. En la zona donde yo vengo, que es el Cruz del Eje, ahí cerquita de San Marcos, también utilizan prensas. Y el año pasado estuve en Maipú, en Mendoza, ahí estaba manteniendo el público, comentándole algunas cosas. Ahí volviste, el aceite, perdón, la acidez te había preguntado. Mira, el último número que tengo es 0,2%, Bien, pero no bastante es bajo, sí. no es un resultado de este año, así que este año todavía lamentablemente no lo tengo, porque se mandan al laboratorio a sacar todo. Debe estar llegando la semana que viene. Bien. Pero también es algo que en algunas etiquetas que hemos visto mucho, que está cambiando a nivel comercial en el mundo, así como muchos, lo que hablábamos hoy de los varietales, también muchos están marcando el nivel de acidez. Y Sí, pero bueno, porque ahí te lo pregunto porque es un diferenciador a la hora de la compra. Si yo busco un aceite de mayor calidad, voy a buscar un aceite con menor acidez. sí, sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, son cosas que en el mercado, viste, es lo que hablábamos un poco al principio, ¿no? Cómo el marketing lleva a ciertos eslogan que quedan, como esto que pasó, que en Argentina todo el mundo algún momento aprendió que lo que tenía que tener un aceite era que tenía que ser primera pensada en frío. Entonces a todos nos quedó esa frase en la cabeza y todos Sí, sí, buscamos. sí. Y cómo
volviendo todo para el principio, cómo todo está volviendo a dar la vuelta y estamos aprendiendo mucho más, como vos decías muy bien, con también creo que está pasando con el vino, y cómo nos está cambiando el paladar y cómo estamos entendiendo de a Ahí está el poco punto. que hay otros varietales, que hay otros sabores, que hay aceites más intensos, que pueden ser los dos muy buenos, pero uno es mucho más fuerte que el otro, pueden ser los dos extra vírgenes y primera extracción en frío, pero uno puede estar haber sido cosechado mucho más verde y tiene mucho más atributos, otro tal vez tiene una fruta un poco más madura y tiene algunos defectos. Entonces, yo creo que ahí está el futuro del mercado y empezar a poner esa info en la etiqueta, ¿no? Yo creo Exactamente. que Y te, viene por... te hago te hago una última pregunta, como para ir cerrando. Esta no la tenía, pero me vino a la cabeza cuando estábamos hablando sobre el tema de ir mejorando en cuanto a calidad de oferta, ¿no? Muchas veces la gente busca, y está bueno, ¿no? Una de las preguntas recurrentes que tenemos, ¿viene envasado en vidrio? Y te lo pregunto por qué. Muchas marcas, por una cuestión de costos, comercializan aceite de oliva en PET de plástico. Más allá Mm. de lo que significa utilizar plástico, el plástico generalmente es de un color es transparente. Los aceites de oliva generalmente se envasan en aceites de color. ¿Por qué? ¿El vidrio decís? Sí, Bueno, es una charla, ¿no? Bueno, amerita, yo creo que tiene muchos puntos. Primero, en el vidrio el aceite se mantiene mucho mejor. bien, Si ahí tiene, va. si tiene color, un color verde o algo marrón que lo protege de la luz, tiene mejor todavía, ¿no? Después, el tema del plástico, nosotros también lo hacemos en los bidones de 3 litros. Lo sé, lo sé. No es, si bien es aceite, primera extracción en frío, tiene todas las mismas cualidades, está sacado el aceite se saca del mismo campo, de los bordes, ¿no? Por eso esa parte no tiene la certificación orgánica. Si bien nosotros en ningún lugar del campo aplicamos pesticidas. Pero ¿qué pasa? Las certificadoras no te pueden asegurar qué hacen tus campos vecinos. Entonces vos tenés Claro. un sector del campo que está 100% certificado y toda la bordura, que se llama la bordura, si bien nosotros no echas nada, no tiene la certificación, pero la calidad es muy buena, sigue siendo primera extracción en frío y es lo que usamos el convencional para el bidón. Buen detalle. Eh, pero cuando vos, que estamos tratando ahora con mi hermano, con Cristian, de cambiar el sistema y ir al envase más ecológico de cartón, Me que comentó, me comentó. sí, que es todo un desafío porque aparte tenés que cambiar el sistema de envasado, pero bueno, también creemos que es algo importante para la empresa a nivel, bueno, una de nuestras cosas, eslogan es el cuidado del medio ambiente, somos orgánicos, todo y estamos usando envase de plástico, no da con la imagen y es algo que vamos a cambiar en un futuro cercano. A mi entender el aceite se mantiene mucho mejor en el vidrio, muchísimo mejor. Sí, 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 la mayoría de los consumidores, el que sabe, te das cuenta muchas veces por eso, que o sea, como la pregunta puntual es, ¿vienen en base de vidrio? sí, Y nada, nosotros lo sabemos y eso aporta también a la hora de la venta, ¿no? sí. Creo que pasa un poco con casi todos los productos, ¿no? El plástico, Totalmente. sí. El tema, y ahí abre otro interrogante, ¿no? ¿Qué hacemos con el vidrio? Porque también nos está pasando esto, juntar cantidades de frasquitos, en mi caso, ¿no? De vidrio. Siempre tengo ese debate de qué hacer con el vidrio, ¿no? Sí, es un tema también, pero Sí, bueno, sí. es el momento de que empecemos a volver la devolución de envases. Es algo que lo planteamos bastante seguido con algunos productores, pero bueno, no lo vamos a resolver en este No, vivo, seguramente. nosotros acá sentados en el vivo de Instagram no lo vamos a resolver. Bueno, Santiago, la verdad un gusto hacer la charla. Me gustó hacia dónde fue. Muchísimas gracias por la invitación, espero que haya servido de algo. No sé si dejé más dudas que certezas, pero bueno. Por Está lo bueno menos sembrar dudas, ¿eh? yo dejé sinceridad.
Bien, es sumamente valioso, es sumamente valioso. Bueno, Maxi, muchísimas gracias por la Bueno, invitación. gracias a vos, che. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. Bueno, ahí cerramos el vivo. Muchas gracias a todos los que estuvieron siguiéndonos. Próximo martes vamos a tener el vivo con la gente de Ajo Negro. Con Jimena de Ajo Negro vamos a estar haciendo un vivo hablando sobre este nuevo. Se podemos decir que es un superalimento y es un condimento. ¿Sí? Bueno, sobre eso vamos a estar hablando en el vivo. Muy buena semana para todos. Muchas gracias por haber participado.